Yo traje una petición delante del Dios del cielo. Yo traje una petición que me llene como Eliseo, y unción hasta los huesos, que me llene como Eliseo. Dile, lléname. Unción, poder y gloria. Unción, poder y gloria. Unción, poder. Unción, poder y gloria. Unción, poder y gloria. Unción, poder y gloria. Ahí está el poder de Dios. Ahí está el poder de Dios. Ahí está el poder de Dios. Prepárate, pueblo. Ahí viene tu rey. Prepárate, pueblo. Ahí viene tu rey. Oye, él viene en las nubes con su gran poder. Prepárate, pueblo. Ya viene tu rey. Y cada día más, dile, yo quiero más poder, yo quiero más poder, yo quiero más poder. Y cada día más, yo quiero más poder, yo quiero más poder. Dile. Y ven, por favor, Santo Consolador, ven y llena mi ser, yo te quiero tener. Y ven, por favor, Santo Consolador, ven y llena mi ser, yo te quiero tener. Y a su nombre, 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 y a su nombre. Se oyó un estruendo como un viento recio que llenó la casa y bautizó al pueblo. Se oyó un estruendo como un viento recio que llenó la casa y bautizó al pueblo. Se derramó, se derramó, se derramó. Se derramó el poder de Dios, se derramó el poder de Dios, se derramó el poder de Dios. Joel lo profetizó y Cristo lo confirmó. Joel lo profetizó y Cristo lo confirmó. El poder se va a derramar, 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 se va a derramar el poder, se va a derramar el poder de Dios, se va a derramar el poder de Dios, se va a derramar el poder de Dios. La Biblia dice que saltaremos como becerros de la manada. La Biblia dice que saltaremos como becerros de la manada, 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 como becerros de la manada. Sí, es poder de Dios, sí, 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 sí, es poder de Dios. La iglesia Elohim está en victoria, la iglesia Elohim está en victoria, estamos 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 en victoria. Jesús visitó a Jairo, su hija se había muerto
en un horno de fuego. A ellos los metieron en un horno de fuego. A ellos los metieron. Y ahí estaba el poder de Dios. Ahí estaba el poder de Dios. Y ahí estaba el poder de Dios. Y ahí estaba el poder de Dios. Ahí estaba el poder de Dios. Ahí estaba el poder de Dios. A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. Recibe liberación, recibe liberación, recibe liberación, recíbelo ahora. Recibe el poder de Dios en esta hora. Ahí te va a tocar, ay, avanzo, leva, saya, canta. Se rompe toda cadena, se rompe toda cadena, se pudre todo yugo.
Ay, avanzo de Masaya canta y Rabaya soja. Mientras tú le estás adorando, Dios está haciendo un milagro en tu casa. Dios está haciendo un milagro. Andaré sojalaya. Jesús le dijo a la mujer sin pericia: vete. Y cuando llegó a su casa, el demonio había huido. Había avanzo de Masojalaba. Oh, yo no sé si puedes adorarle, pero Él está vivo. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos.